Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El efecto Ucrania en los mercados. La invasión de Rusia a Ucrania desató el desplome de muchas bolsas y divisas y la disparada de muchas materias primas. El ministro de Hacienda indicó posibles efectos para Colombia. Análisis en detalle con el director de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía. Nómina electrónica, una obligación. A partir de marzo, miles de microempresas en el país tendrán que reportar la nómina de manera electrónica ante la DIAN. Un experto en la materia nos explica la norma y lo que puede pasar para quienes incumplan. Las cuentas del comercio electrónico. El año pasado se registró un repunte muy grande de ventas por estos canales en Colombia. Juan Fernández nos trae las cifras del balance y la lista de productos más comprados por los colombianos. Y comenzamos esta emisión hablando de la noticia del día, la invasión de Rusia a Ucrania, la cual estremeció a los mercados de todo el mundo y podría traer graves efectos para la economía, no solo de Europa, también para la economía del resto del planeta. Precisamente, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, se pronunció sobre lo que podría esperarse desde nuestro país. Veamos. Los hechos recientemente ocurridos en Ucrania, que hemos conocido, pueden eventualmente tener impacto en materia económica. Un primer impacto es en la incertidumbre en los mercados globales. Incertidumbre derivado de la posibilidad de que se frene la reactivación global o de que se generen nuevas presiones inflacionarias en el mundo entero. Esa situación puede llevar a mayores niveles de volatilidad en las tasas de cambio, en el valor de las acciones y también en el precio de los commodities. En segundo lugar, tanto Rusia como Ucrania son exportadores relevantes y significativos para el mundo de agroquímicos e insumos en general para la producción agropecuaria. Este tipo de circunstancias pueden llevar a elevar los costos de esos productos y con ello contribuir a un incremento de los precios del sector agropecuario en el mundo entero. En tercer lugar, puede haber restricciones adicionales en el comercio internacional que afecten la logística en el tránsito de mercancías. Y finalmente, en el caso de países significativos productores de petróleo, como es el caso de Colombia, puede haber un resultado positivo, en la medida en la cual un aumento de precios de este commodity puede dar lugar, en primer lugar, a aumento en las exportaciones, en segundo lugar, a un mejoramiento neto en las finanzas públicas de nuestro país y en tercer lugar, de existir mayores niveles de producción, también a un aumento en el crecimiento de la economía. En cualquiera de los casos, desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estaremos atentos al devenir de esta circunstancia y a ir tomando las medidas y haciendo el monitoreo permanente que se necesite respecto de las mismas. Pero, ¿por qué un conflicto bélico en una zona tan alejada de Colombia puede terminar afectándonos? Para analizar todo este contexto, le quiero dar la bienvenida a quién mejor que al doctor Luis Fernando Mejía, es el director del Centro de Estudios de FEDesarrollo. Doctor Mejía, buenas noches, gracias por estar aquí nuevamente. ¿Cómo le ha ido? Hola Víctor, muy buenas noches, encantado de estar otra vez con ustedes. Un saludo muy especial para todos los que nos están viendo. Doctor Mejía, muchas gracias por acompañarnos. No sé si a usted también le pasó, pero hoy estuvimos muy pendientes de las pantallas, de los mercados. Eso veíamos que una cosa se desplomaba por acá, la otra se disparaba por allá. Un alboroto total. ¿Por qué una tensión entre dos países, inicialmente, entre dos países, genera tanto ruido, tanto nerviosismo en el resto del planeta? Pues mire, Víctor, yo creo que el ministro de Hacienda hizo un resumen muy claro, muy preciso de los elementos fundamentales. Yo le diría, lo primero es natural y es que estamos en una economía globalizada, que depende de manera muy importante del comercio de bienes y servicios, que está integrada no solamente desde el punto de vista del comercio, sino también desde el punto de vista financiero. Y lo que pasa, por supuesto, en este conflicto, naturalmente va a tener implicaciones importantes en varios canales. Yo le hablaría de tres fundamentales. Lo primero tiene que ver con el canal financiero. Ya lo mencionó el ministro, la incertidumbre asociada con el impacto de este conflicto que hasta ahora empieza. No sabemos cuánto va a durar, cuál va a ser la profundidad de los daños en vidas humanas, en términos de deterioro de la infraestructura energética,
de la producción y la exportación de los diferentes productos agropecuarios que se hacen especialmente de Ucrania, y eso por supuesto va a tener impacto desde el punto de vista de aumentar la incertidumbre y especialmente de llevar un deterioro del precio de los activos financieros. Así que no nos debería extrañar depreciaciones de las tasas de cambio, deterioros de las bolsas a nivel mundial, y eso por supuesto incluye el caso colombiano. Ese es el primer canal. El segundo canal tiene que ver con el precio de los commodities, en parte porque Ucrania es una despensa muy importante de diferentes productos agropecuarios, incluyendo el maíz, y también Rusia hace parte importante a nivel mundial de, por ejemplo, la producción de trigo y también del abastecimiento del gas y del petróleo a nivel mundial. En el caso del gas, Rusia produce alrededor del 17% del total de las exportaciones en el mundo y en el caso del petróleo alrededor del 12%. Así que es un jugador muy relevante y estos vientos de guerra indudablemente llevan a un aumento del precio de los commodities que están relacionados, por supuesto, especialmente con estos dos países. Y finalmente el canal real. Y el canal real tiene que ver con que todos esos elementos que estamos hablando, deterioros de los activos financieros, aumentos de los precios de los commodities, pues naturalmente van a llevar seguramente a menor inversión, menor consumo por parte de los hogares y por ende a una revisión a la baja de los pronósticos de crecimiento en este año y los siguientes. ¿Qué tanto? No lo sabemos, Víctor. Hay que esperar de nuevo el avance de este conflicto, qué tan rápido se resuelve. Ojalá pues las noticias sean positivas, pero de la duración e intensidad del conflicto va a depender pues los impactos en estos tres canales que acabamos de hablar: financiero, precios de los commodities y finalmente el canal real. Pero doctor Mejía, usted me dice algo muy interesante. ¿Es posible que la economía mundial se desacelere o por lo menos no crezca como estaba contemplándose inicialmente? Digamos, si había una proyección del 4 o el 5% para el crecimiento de todo el planeta este año, simplemente para citar un ejemplo, ¿es posible que no se llegue a ese crecimiento por este tema entre Rusia, Ucrania o Estados Unidos, bueno, la OTAN y los países europeos? Indudablemente, Víctor, no me cabe duda de eso. Por supuesto que en este contexto de incertidumbre, lo que pasa, pues naturalmente la reacción desde el punto de vista de los inversionistas a nivel mundial es parar las inversiones, esperar a ver cómo se resuelve eso, qué impacto va a tener esto en los diferentes escenarios financieros de precios de commodities que acabamos de hablar, y eso seguramente podría llevar a una reducción del crecimiento económico a nivel mundial. No me extrañaría, Víctor, en ese sentido, que cuando el Fondo Monetario haga la próxima revisión de sus expectativas de crecimiento para este año y los siguientes, pues en efecto haya una reducción al menos gradual. No sabemos qué tanto, Víctor. En parte todo esto va a depender de nuevo pues de cuánto dura este conflicto, qué tan intenso es, pero no me cabe duda que seguramente habrá revisiones a la baja en materia de crecimiento económico. Doctor Mejía, veíamos hace unos segundos al ministro de Hacienda de Colombia, pero bueno, no sé si fue una percepción mía, pero yo no lo noté como tan contento tampoco. Y uno se imaginaría que con petróleo por encima de los $100, pues debería estar haciendo una fiesta, destapando una botella de vino, no sé. Muy contento porque Colombia va a recibir una plata que no estaba contemplada dentro de las finanzas públicas. ¿Por qué no deberíamos estar tan contentos, o por lo menos, no sé si usted notó o tiene la misma impresión, con un petróleo casi en $105, como lo vimos en la madrugada? Pues mire, ese es un elemento que no hemos hablado, ya lo mencionó el ministro, pero que es muy importante, y es el efecto positivo en términos del aumento del precio del petróleo. Eso tiene varias dimensiones. Una primera, no hay que olvidar que Colombia pues exporta en un 40% del total de las exportaciones petróleo y sus derivados. Así que lo que pase con el precio del petróleo naturalmente nos mejora nuestras exportaciones, nos disminuye el déficit externo, que el año pasado estuvo por encima del 5% del Producto Interno Bruto, y por el lado fiscal, por supuesto que tiene un impacto muy importante en términos de mayor recaudo de impuestos a través de retenciones de renta, no solamente de las empresas privadas, sino de Ecopetrol a lo largo de este año, y también de un mayor pago de dividendos de Ecopetrol, en donde el Estado, por supuesto, es el socio mayoritario que se materializaría a partir del próximo año. Eso es una muy buena noticia. ¿Qué es lo que pasa, Víctor? El balance de riesgos es negativo para Colombia y para la economía mundial. Colombia tiene esa ventaja, es que no está como en otros países en donde realmente todos los efectos son negativos. Aquí tenemos un efecto positivo
que es el efecto relacionado con el precio de petróleo en materia de las cuentas fiscales y en materia de nuestras exportaciones. Pero cuando usted mira el agregado, el panorama general en términos de la mayor incertidumbre, del deterioro del precio de los activos financieros, de las menores perspectivas de crecimiento económico mundial que esto tendría, pues obviamente que el balance general creo que es negativo, no solamente para Colombia, sino por supuesto para la economía mundial. Entiendo. Doctor Mejía, ¿por qué hay unos analistas diciendo que este tema de Rusia y Ucrania puede llegar a traer más inflación para el mundo, inclusive para Colombia? ¿Por qué se nos puede encarecer aquí la papa o el precio del pan? O bueno, usted ya sabe, la ropa, todo está carísimo. Usted que ha analizado la inflación, ¿por qué ese fenómeno se podría profundizar con este tema que está ocurriendo allá en Ucrania? Pues mire, Víctor, sí, toda la razón. No hemos hablado del tema de inflación, que infortunadamente es una de las noticias delicadas en términos de la coyuntura económica, no solamente el desempleo, sino también las altas cifras en materia de inflación, especialmente de alimentos. Y ahí hay dos elementos que podrían jugar en contra de esa dinámica de la inflación en los próximos meses relacionado con el conflicto. El primero, el tema de los insumos utilizados en la producción agropecuaria. Por ejemplo, la urea, que se importa como fertilizante para los procesos productivos agropecuarios en Colombia, pues seguramente va a aumentar de precio. El maíz, lo mencioné al principio, el maíz es un insumo muy importante también de insumo, por ejemplo, para la cría de pollos, que por supuesto se vende a lo largo del territorio nacional. Así que todos esos insumos que se utilizan en el proceso de producción agropecuaria podrían tener aumentos de precios y eso implicaría entonces presiones adicionales en términos justamente de esos precios de los alimentos que ya vemos en enero están alrededor del 20% en materia de inflación. Y finalmente el tema de las disrupciones en el comercio internacional. Pues en la medida en que hay un conflicto bélico, que todavía no sabemos de nuevo qué tanto va a durar, qué tan intenso va a ser, pero seguramente algo de problemas va a generar en materia de esa logística de transporte que ha tenido unos problemas muy grandes desde la pandemia y ese efecto adicional podría llevar a cabo una reducción menos gradual de lo que se estimaba de los costos del transporte y los fletes que se había, digamos, planeado para la segunda mitad de este año. Así que esos dos elementos jugarían un rol importante en términos de presionar al alza aún más los alimentos y en general, por supuesto, la canasta de bienes y servicios en Colombia. Doctor Mejía, bueno, aquí estamos hablando de efectos económicos, sin olvidarnos, por supuesto, de las vidas que ya se están perdiendo por este conflicto. ¿Qué pasa si hay un escalamiento, como llaman los expertos? Si algún otro país llega como que a responderle a Rusia con la misma moneda, Dios quiera eso no ocurra, alistando armas, movilizando tropas, ¿eso a qué nos puede llevar en materia económica? Pues mire, primero, Víctor, contarles que pues si no alcanzaron a ver los televidentes las declaraciones del presidente Biden alrededor del mediodía, él fue muy claro en que se iban a implementar una serie de sanciones económicas, pero que no iba a haber una participación directa de Estados Unidos en términos del conflicto bélico con Ucrania. Eso, digamos, despeja al menos en el corto plazo ese escenario en donde pudiera haber un escalamiento bélico, al menos involucrando otros países distintos a Rusia y Ucrania. Falta ver qué pasa. Pero en la medida en que se pueda materializar ese escenario, en donde empiece, por ejemplo, a pensarse en la participación de otros países directamente en el conflicto bélico, esto lo único que haría, Víctor, es repotenciar todos los elementos que estamos hablando anteriormente. Seguramente aumentará el deterioro de los precios de los activos financieros, aumentará aún más el precio de los commodities y eso obviamente llevaría a una reducción aún mayor del pronóstico de crecimiento para la economía mundial en este año. Así que, ¿qué tanto va a ser esto? Va a depender de nuevo pues, de la evolución de este conflicto. Ojalá, de nuevo, pues todos estamos haciendo votos para que esto no pase a mayores, que ojalá se resuelva rápidamente a través de mecanismos diplomáticos, pero en la medida en que esto empiece a involucrar aún más acciones bélicas, seguramente todos estos fenómenos se van a potencializar y los efectos en materia económica pues, van a ser peores. Pues seguramente por eso, doctor Mejía, en la parte final de la tarde los mercados se relajaron un poquito, ¿no? Se tranquilizaron después de esas declaraciones del presidente Biden. El petróleo que estaba en 105 terminó un poquito por debajo de los $100, pues porque seguramente respondió con medidas de índole económico y no está desenfundando armas y movilizando arsenales, en fin. Entonces seguiremos muy pendientes, doctor Mejía. Muchas gracias por estos minutos, por esta explicación.
Con mucho gusto, Víctor. Así que pues hay que continuar monitoreando la situación. Ojalá de nuevo no escale aún más y tengamos noticias más positivas en el corto plazo en materia diplomática para no tener efectos negativos en el caso colombiano en materia económica. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a usted. Así es como una guerra afecta a la economía mundial. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿cuántos contribuyentes están morosos en el pago de sus impuestos aquí en Colombia? ¿Qué les podría pasar? Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. Cada vez más empresas del país están obligadas a cumplir con el deber de hacer reportes electrónicos de su nómina ante la DIAN. Es una nueva obligación que inició con las empresas más grandes, pero que ahora cobijará a miles de pequeños negocios. Para aclarar todas las dudas que ustedes puedan tener al respecto, quiero saludar al doctor Andrés Ángel, fundador y presidente de Nominap, una compañía especializada en todos estos temas. Doctor Ángel, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, buenas noches para ti, todo muy bien, mil gracias por la invitación. Doctor Ángel, ¿a partir de qué fecha y qué tipo de empresas deben emitir sus nóminas de manera electrónica? Víctor, ya ahorita el último corte que nos queda de compañías son las compañías de 1 a 10 empleados, quienes están obligados a emitir su nómina electrónica hasta el día 10 de marzo del 2022. Ah, no, pues eso ya estamos hablando de 2 semanitas, de 2 semanas. ¿De 1 a 10 empleados, me dice? De 1 a 10 empleados, que al final del ejercicio, Víctor, estamos hablando de más del 95% de las pymes de este país. Es que eso era lo que le quería preguntar. ¿Son muchas las empresas en ese rango de trabajadores? Son, prácticamente todas. La DIAN había comenzado con compañías de más de 200 empleados y se fue bajando gradualmente hasta llegar a las compañías de 1 a 10 empleados, quienes tenían una fecha inicial dada para el 10 de enero y les movieron la fecha para el 10 de marzo. Y aquí estamos cobijando todas las pequeñas y medianas empresas de este país. ¿Por qué la DIAN exige esto? Víctor, la realidad, por muy cruda decirlo, es porque la nómina electrónica es una forma demasiado efectiva de poder recaudar más impuestos. La nómina es el ingreso más grande que tienen las personas naturales de este país. Por ende, esto es una forma demasiado eficiente de recaudar más impuestos. De recaudar más impuestos. ¿Qué pasa si el que debe ahora emitir nómina electrónica no lo hace después de la fecha que usted nos acaba de indicar? ¿Qué le pasa a ese pequeño empresario? Corre unos riesgos grandísimos, Víctor. De entrada en términos, digamos que a ellos de sanciones, la DIAN va a poder sancionar con multas que van de un 3 a un 5% del valor de su nómina cada mes, número 1. Y número 2, que esto probablemente incluso, en términos de caja para una compañía lo puede impactar mucho más, es que la compañía no se va a poder, digamos que, quitar de la declaración de su renta la nómina, no se va a poder descontar esto. Entonces, si yo no me puedo descontar la nómina, que al final es el mayor costo que normalmente tienen las pymes de este país, pues los impuestos que voy a tener que pagar en mi próxima declaración de renta van a ser enormes. Entonces, esto es un tema que sí o sí todas las compañías se tienen que montar obligatoriamente. Muy, muy interesante eso. ¿Usted cree que a muchos les cogió la tarde o han visto a través de su plataforma un dinamismo, los microempresarios interesados? La verdad es que a la mayoría le cogió la tarde. Como siempre. Como siempre y como buenos colombianos que somos, y lo normal, porque ya lo vimos con los primeros grupos de empresas medianas y grandes, es que siempre lo terminamos dejando para los últimos días del mes, cuando el contador nos llama y nos dice: oiga, gerente, empresario, vaya y móntese ya en la nómina electrónica. Y aquí el llamado que le queremos hacer a todas las compañías es: adelantémonos a. Número 1, porque la plataforma de la DIAN, como la gran mayoría de contadores saben, cuando hay mucho ingreso, la plataforma de la DIAN suele colapsar. Entonces, de entrada van a tener muchos problemas cuando esto lo está haciendo todo el mundo. Adelantémonos al final del ejercicio, porque no solamente, Víctor, tenemos que emitir la nómina ahorita, digamos, de febrero, porque la nómina se emite de forma mensual, sino que tenemos que emitir la nómina de diciembre del 2021
enero y febrero del 2022. Entonces son 3 nóminas de 3 meses diferentes que tienen que emitir las pymes y además de tienen que ir a habilitar al portal de la DIAN, integrarse con un operador que les permita a ellos emitir la nómina electrónica como Nominap y además de eso emitir 3 meses seguidos. Entonces de entrada Claro. es adelantémonos a esto y hagámoslo ya. Pero ¿qué es la nómina electrónica? Porque muchos se preguntarán, pues los que no sabemos de esos temas, que pues llevar la nómina en un Excel, en un archivo en el computador, pues ya y hacer los pagos, las transferencias bancarias que ya están registradas, pues de una u otra forma ya hay algo electrónico en el proceso. ¿Qué es la nómina electrónica realmente? Víctor, eso es una gran pregunta porque es probablemente la mayor confusión que tienen los empresarios hoy. La gran mayoría de empresarios confunden la nómina electrónica con la liquidación de la nómina. Entonces empecemos por lo que hemos venido haciendo toda la vida, que es liquidar una nómina. Liquidar una nómina, más del 90% de las pymes en Colombia lo hacen en un archivo de Excel donde ingresan muchas novedades, vacaciones, incapacidades, horas extras, etcétera, y esto al final les entrega unos resultados. Luego de yo liquidar la nómina y de pagar la nómina y de pagar la seguridad social, ya yo voy a una segunda etapa. Y es que toda esta información que yo pagué de nómina, se la tengo que declarar de forma digital, de forma electrónica a la DIAN. Se la tengo que enviar en un formato y se la tengo que enviar a través de un operador tecnológico que la DIAN exige. La DIAN le pone un sello de aprobación y me devuelve un aprobado a mí como compañía y de esta forma la DIAN va a centralizar el 100% de las nóminas del país de cada uno de los empleados porque la nómina electrónica no se da por compañía, la nómina electrónica se da por empleado. Entonces, esto realmente es a lo que la DIAN se refiere con la nómina electrónica, Claro. que fue el siguiente paso de la facturación electrónica. Claro, primero factura electrónica, ahora nómina electrónica. Pero bueno, usted me está hablando de empresas de 10 trabajadores y, por ejemplo, imaginémonos en una fábrica de zapatos con 10 trabajadores. Pues con toda seguridad los 10 trabajadores están allá produciendo suelas y cueros y empalmando y cosiendo, etcétera. No hay un ingeniero de sistemas, no hay un área de tecnología que les haga este trabajo. ¿Tienen tiempo de hacerlo todavía? Porque cuando uno le dicen, hombre, tiene que hacer un desarrollo tecnológico, pues yo me imagino los ingenieros llegando a la oficina, levantando la información y quién sabe cuánto tiempo dure todo ese proceso y me va a coger la noche. Total, es buenísima la pregunta, Víctor, y al final no hay tiempo en este momento para ponernos a hacer nuevos desarrollos y al final, por ley, tenemos que acogernos a alguno de los operadores electrónicos que están dispuestos por la DIAN. Entonces, de esta forma, el llamado es ir a buscar alguno de estos proveedores y además de eso, poder habilitarse ante la DIAN ya, que es súper importante aquí. Y es que normalmente las pymes, digamos que cuando les hablan ya de nómina electrónica, de una están brincándole a la DIAN porque le están diciendo, oiga, venga, yo ya vengo pagando por un servicio de facturación electrónica y ahora tengo que pagar por un servicio de nómina electrónica. O sea, por este lado. Y además de esto es otro trabajo extra para mí que me va a quitar muchísimo tiempo. Entonces, de entrada aquí el llamado es, móntense ya en una plataforma que esté en la nube, que les permita automatizar el 100% de la liquidación y en la nómina electrónica y que además de eso les disminuya los riesgos de multas. Por otro lado, en términos de costos de nómina electrónica, y aquí de una vez como que aprovechando, en casos como Nominap, lo que dijimos y lo que dimos desde la compañía fue, vamos a ponernos la 10 y le vamos a dar literalmente de forma completamente gratuita nómina electrónica a todas las pymes. Y este beneficio a las compañías que más beneficia es a las compañías pequeñas de 1 a 10 empleados. Entonces aquí lo pueden hacer en menos de 5 minutos a través de una plataforma en la nube y completamente gratis. Entonces hay que ir a hacerlo antes de que todo el mundo termine. Muy en cuenta esa recomendación. Yo le quiero hacer una última pregunta. Hay personas naturales que tienen, por ejemplo, una finca o tienen empleados del servicio doméstico, alguien que ayuda en la casa, el jardinero, el conductor. ¿Ellos también deben emitirles como ese pago, como esa nómina electrónica ante la DIAN? Digamos que ahí depende realmente, o sea, quiénes están obligados. Digamos que todas las que estén obligados son, en términos de personas naturales, son personas naturales que declaran renta
y que cuentan con empleados que sí deberían de elaborar la nómina electrónica. Entonces, desde acá es lo primero. Si yo soy el empleador de estos personajes y tengo un empleado debajo de mí, solamente por tener esa figura de empleado, no importa que sea persona natural o persona jurídica, yo tengo que emitir la nómina electrónica. ¿Por qué? Porque esta es la única forma en que yo este gasto realmente me lo voy a poder deducir de mi declaración de renta del siguiente año. Entonces, desde aquí es un llamado realmente para todo el mundo, o sea, para que cualquier persona que tenga un trabajador sobre esto, tiene que emitir la nómina electrónica. Increíble, pues bueno, seguiremos hablando porque no teníamos esa parte muy en la mente. Doctor Ángel, muchas gracias por estos minutos y bueno, gracias también por esta explicación. Nos queda mucho más claro qué es la nómina electrónica. Dale, Víctor, mil gracias a ti por la invitación, una feliz noche. Así que a los microempresarios muy pendientes a tener muy en cuenta estas fechas. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos la lista de productos que importamos a Colombia precisamente desde Rusia y desde Ucrania. Ya regresamos. Volvemos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es muy grande, 7,3 billones de pesos. Y corresponde al valor de las deudas tributarias en mora que tienen actualmente 200.000, casi 300.000, 280.000 exactamente personas jurídicas y naturales en todo el país. La DIAN reveló además que se detectaron 4.200 agentes retenedores de impuestos que no han transferido a la DIAN esos valores, los cuales suman 400.000 millones de pesos. El director de gestión de impuestos de la DIAN, Julio Lamprea, hizo un llamado a estos contribuyentes morosos para que se pongan al día. Invitamos a los deudores de estos sectores que en los próximos días reciban la comunicación de la DIAN o se acerquen a nuestra entidad para ponerse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Para eso pueden recibir comunicaciones por vía correo electrónico, mensajes de texto o visitas de parte de nuestras direcciones seccionales. Los invitamos a ponerse al día y aprovechar el beneficio establecido en la Ley de Inversión Social, que consiste en un principio de favorabilidad para el pago de intereses. Tanto para lo que les indicó nuestra directora de gestión jurídica como relacionado con las deudas que están siendo penalizadas en este momento y las deudas en los sectores que acabo de mencionar, pueden aprovechar el beneficio de una reducción de la tasa de interés, en el sentido que si pagan sus obligaciones antes del 31 de marzo y son obligaciones que estaban vigentes a 30 de junio del año 2021, pueden aprovechar este beneficio que les va a implicar cerca de una reducción del 30% de la tasa de interés, en la medida que van a poder pagar estas obligaciones con base en la tasa de interés bancario corriente y no en la tasa de usura menos 2 puntos, que es la que trae el Estatuto Tributario Normal. Hora de saludar a Juan Fernández, que nos trae datos claves del mundo de los negocios. Juan, buenas noches, adelante con su tema para hoy. Bienvenido. Miren las noticias sobre comercio electrónico y estos datos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y de la firma BlackShip, que mide el comportamiento de las ventas en línea el año pasado. Esas ventas llegaron a 40 billones de pesos, casi un 20% por encima de las cifras de 2020. Eso significa una participación entre el 3 y 4% de lo que mueve el comercio electrónico en todo el mundo. Y hay datos interesantes como que casi el 50% de los colombianos ha tenido alguna experiencia de compra por Internet, quizás al tener el país una tasa de penetración de Internet alta, superior al 65%, ronda el 70% de todas. También las compras que hace uno de colombiano de cualquier tipo, el 5% más o menos fueron a esas compras en línea. En transacciones totales, estas llegaron a más de 270 millones y claro, que los días sin IVA fueron impulsores de gran parte de esos resultados. Juan, ¿y qué es lo que más compran los colombianos por Internet? Mire, antes decir que, por supuesto, cada vez hay más personas sumándose a las compras en línea. En el país un 86% de nuevos compradores y de los habituales más del 20% hacen en promedio al menos una compra semanal.
Según el informe, entre los productos más vendidos vía Internet está la ropa, por supuesto, 52%, los zapatos, 48%, equipos de cómputo sobre el 43%, comidas y bebidas, 42%, los medicamentos y la salud andan por el 33%, los cosméticos y todo ese tema de cuidado personal sobre el 31%, electrodomésticos sobre el 27% y otros, como los accesorios, por ejemplo, sobre el 18%. Un tiquete de compra promedio por canales digitales para terminar esta movida de hoy estuvo por el orden de los 147.000 pesos. Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado para mañana será de 3.940 pesos con 20 centavos, subió 26 pesos con 41 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia terminó la jornada con un alza de 2,67%, en 99 dólares con 43 centavos por barril. En la madrugada alcanzó a estar por encima de los 105 dólares. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 2.160.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,04%. La acción más valorizada fue la de ISA, con una ganancia de 1,69%, luego de reportar resultados financieros, y la que más cayó fue la de Fabricato, con un retroceso del 7,07%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Los siguientes son las cifras, estas son las cifras del DANE sobre las importaciones de Colombia provenientes de Rusia y de Ucrania. En el caso de Ucrania, las importaciones son de 230 millones de dólares. Se trae de Ucrania acero, maquinaria agrícola, agroquímicos también y fertilizantes. Y de Rusia, las importaciones suman cerca de 540 millones de dólares. Especialmente se trata de insumos agropecuarios, máquinas, equipos, bienes de consumo, medicamentos y alimentos como carne y azúcar. Las cifras son relativamente pequeñas frente al total de las importaciones colombianas. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.